Dark of night, Israel launched a wave of strikes on Iran, targeting its nuclear program and military sites. Right now is yet another attack, another launch on Tel Aviv, and I think we're going to see the fruits of this decision tonight play out for many, many years to come. And if the Nobel Peace Prize were worth anything anymore, I would say the president certainly deserves one. Ya hace más de 2 semanas que Israel atacó a Irán en lo que parecía iba a ser la Tercera Guerra Mundial, incluidas armas nucleares y una intervención de Estados Unidos, China, Rusia. Pero la verdad es que ni iba a ser Tercera Guerra Mundial, ni era sobre armas nucleares. Yo soy Fer Cadena y tal vez venga un poco tarde, pero en este video te voy a explicar por qué esta guerra fue un engaño y cuál fue la razón real de por qué Israel atacó a Irán. Recordemos que Israel e Irán son potencias de Medio Oriente, que es esta región que está entre Europa y Asia, que parece siempre estar en conflicto. Y lo único que los separa son 2.300 kilómetros de territorio. Israel, a pesar de ser tan pequeño, con menos de 10 millones de habitantes, ha logrado posicionarse como una potencia militar, haciéndose llamar la única democracia en la región a pesar de estar cometiendo un genocidio desde hace ya casi 80 años, con 170.000 soldados activos y 500.000 en reserva desde su creación y en especial desde 1967 con la Guerra de los 6 días, ha recibido apoyo militar y financiero de Estados Unidos, volviéndose una potencia militar no regional, sino internacional, con un gasto de defensa mucho mayor al de Irán, con mayor capacidad de defensa aérea y nuclear, con entre 90 y 300 ojivas nucleares, lo cual es una aproximación, aunque muchos se acercan más a la de 300, porque el programa nuclear israelí es ambiguo y no permite inspecciones. Por otra parte, Irán también es primero en muchos rankings de Medio Oriente. Es el primero en términos poblacionales, con 90 millones de habitantes, y solo detrás de Arabia Saudí en reservas petroleras y en tamaño. Irán se ha posicionado como aliado militar de Rusia a partir de la guerra con Ucrania, de Hezbollah en Líbano, Hamas en Palestina y los hutíes en Yemen. Entonces, como podemos ver, la enemistad entre Irán e Israel no es fortuita y data de 1979 con la Revolución Islámica, que recordemos derrocó a la dinastía pro-occidente Pahlavi y subió al poder a los ayatolás que siguen hasta el día de hoy y que implica el reconocimiento de Palestina sobre Israel. Antes de esto, Irán e Israel eran aliados. Incluso Irán fue el segundo país con mayoría musulmana después de Turquía en reconocer al país judío después de su independencia en 1948. Lo que ha pasado en las últimas 2 semanas en Medio Oriente empezó el 12 de junio en la madrugada, cuando Israel lanzó misiles balísticos a Irán en lo que llamó un ataque preventivo causado por la posesión de armas nucleares por el país islámico. The Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Pero, según el derecho internacional, la posesión de armas nucleares no es motivo de ataque preventivo. Menos aún cuando el país en cuestión, o sea, Irán, pertenece al Tratado de No Proliferación Nuclear y cuando en realidad nunca se han encontrado armas nucleares con fines bélicos en dicho país, más que enriquecimiento de uranio y al 60%, lo cual no es posesión de armas nucleares. Y aunque Israel sí logró deshacerse de ciertas figuras importantes militares de la República Islámica, como fue el jefe de la Guardia Islámica, Hossein Salami, o el jefe del Estado Mayor, Mohammad Bagheri, en realidad mató a muchos más civiles, incluidos los científicos nucleares que estaban desarrollando el arma nuclear persa, que siguen siendo considerados civiles y no combatientes, por lo cual también fue en contra del derecho internacional de las leyes de combate. Pero claramente a Israel no le importa el derecho internacional. En ese momento, Israel declaró que se trataba de la Operación León Ascendente y que no iba a parar hasta que Irán desistiera de desarrollar armas nucleares. Por su parte, claramente Teherán no se quedó de brazos cruzados y lanzó lo que llamó la Operación Promesa Verdadera 3 a Tel Aviv, que recordemos que es una de las principales ciudades de Israel, incluso era su capital antes de que se reconociera Jerusalén en 2018, con drones y misiles balísticos, que también, digamos, no son las mejores armas de Irán. Y en varios días reportó pocos muertos, pero varios daños en zonas residenciales, como en la mayor refinería de Israel, que está cerca de Haifa, y el Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los más importantes del país. En resumen, el domo de hierro resultó ser más como de papel, lo cual dijo en otras palabras Steve Bannon, el antiguo asesor de Trump, diciendo que el domo de hierro estaba a su límite, lo cual nos indicaba que se iba a pactar un alto al fuego, básicamente entre Estados Unidos e Irán.
Todo esto de principio a fin sucedió en medio de negociaciones entre Washington y Teherán que llevaban desde abril, por lo cual Trump había dicho a Israel de desistir de atacar a Irán, pero cuando Israel lo hizo, tampoco pudo echarse para atrás y protegió el derecho de Israel para defenderse, también atacando las instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán, algo que fue increíble, pero no por lo que dijo Trump en X, porque no logró obliterar las instalaciones nucleares. De hecho, ni siquiera logró atrasar realmente el desarrollo nuclear iraní, sino porque muchos creímos que realmente había atacado las instalaciones nucleares y nos alertamos creyendo que sí iba a haber tercera guerra mundial. Aunque por años Estados Unidos ha planteado atacar a Irán, especialmente sus instalaciones nucleares, nunca se ha visto factible esto por dónde se encuentran localizadas las plantas nucleares y lo que implica bombardear una planta nuclear, los daños humanitarios y ambientales, sobre todo geopolíticos, porque Irán no es menor cosa. Lo más raro fue después cuando Irán atacó las bases militares estadounidenses en Qatar y Qatar no hizo más que cerrar su espacio aéreo para después buscar ser intermediario de los acuerdos de alto al fuego entre Estados Unidos, Irán e Israel. El conflicto entre Irán e Israel se concentra en un discurso neoconservador sobre el desarrollo nuclear iraní que tiene tintes terroristas. Mientras que Irán pertenece al Tratado de No Proliferación que permite el desarrollo de energía nuclear con enriquecimiento de uranio para fines pacíficos, más no la posesión de ojivas nucleares, Israel, sin pertenecer al Tratado de No Proliferación Nuclear, sabemos que tiene cientos de ojivas nucleares para fines bélicos y tiene completa confianza del sector comercial y diplomático, al igual que Pakistán e India. El tema nuclear iraní no es un tema de hace 2 semanas. Recordemos que en 2006 la ONU buscó una resolución contra el desarrollo nuclear iraní que significó la imposición de sanciones a pesar de que ningún servicio de inteligencia ni el Organismo Internacional de Energía Atómica hubiera encontrado que efectivamente la actividad nuclear iraní se orientara hacia fines bélicos. Y desde antes Benjamin Netanyahu en los 90 ya decía que Irán era enemigo por poseer armas nucleares con fines bélicos terroristas. Esta guerra ha probado no solo que el domo de hierro es de papel, sino también que el Organismo Internacional de Energía Atómica es un organismo al servicio del mundo anglo-sionista, al no solo tener lineamientos desiguales y reportes exagerados hacia con Irán, sino también falta de confidencialidad, ya que existe la posibilidad de que haya sido este organismo de la ONU el que le haya entregado información a Estados Unidos para poder atacar las bases nucleares iraníes. Ahora, tanto Estados Unidos como Irán evitaron ataques devastadores o masivos, ataques directos. Prueba de ello, primero, es que no hubo ningún desperfecto en las instalaciones nucleares iraníes y también se le avisó a Trump sobre los ataques que iban a tener sus bases militares en Qatar. Pero la cobertura en medios y redes sociales fue masiva, usando titulares como Tercera Guerra Mundial, Irán en ruinas, evitando obviamente todo lo que hubo en Israel, e incluso asegurando el Premio Nobel de la Paz a Trump. Con esto hay que aclarar también que no había mucha posibilidad ni de que China ni de que Rusia intervinieran en el conflicto. Primero porque aunque Rusia es aliado de Irán, no lo es en su totalidad, solo son aliados estratégicos o convenencieros. Pero históricamente en lo general han sido enemigos. Y para China no había motivos comerciales, de hecho no le convenía intervenir, primero porque nunca se cerró el estrecho de Hormuz, aunque había cierta alerta de que podría pasar eso, por lo tanto nunca se disparó ni cayó el precio del petróleo y como dije incluso afecta a China por la construcción de la ruta ferroviaria que tiene que va a conectar a Asia y Europa para poder evitar el cerco marítimo que tiene de Estados Unidos. Todo esto que he venido diciendo desde los titulares hasta la incapacidad del conflicto para escalar, que no haya amenaza nuclear, que Israel no haya podido cumplir su objetivo, hasta la coordinación entre Irán y Estados Unidos, que es lo más raro, nos va diciendo que fue una guerra bastante fraudulenta. Parece ser que el ataque inicia por cuenta propia de Israel, o al menos es lo que yo pienso. Ahora, ¿por qué Israel quiere atacar a Irán en este momento? Hay varias razones. Primero, para desviar la atención de Palestina, para decirle al mundo que Palestina no es un problema importante ya, no es el primer problema del mundo ni de Medio Oriente. Palestina, en donde sigue el genocidio que se ha recrudecido por las campañas humanitarias que han coordinado Trump y Netanyahu. Y de paso también busca reforzar la idea de que Israel necesita existir. De que Israel necesita existir en la región para disminuir el poder de este gigante islámico terrorista que es Irán. Pero en general todo lo que hace Israel
es para alcanzar su plan de colonización y expansión, que es el Greater Israel, el plan de expansión que buscan los sionistas más extremos, extendiéndose a territorio egipcio, sirio, iraquí, jordano e incluso saudí. Fraudulento o no, lo cierto es que los civiles son siempre los que sufren las peores pérdidas. Las pérdidas políticas han sido la caída de popularidad de la administración de Trump, ya que recordemos que todo este teatrito con Irán ocasionó una crisis constitucional. Las encuestas nos muestran que hay una polarización en Estados Unidos, que ya era bastante visible, con un 56% de estadounidenses que desaprobaron los ataques contra Irán, en su mayoría demócratas e independientes, pero también hubo un bloque conservador que temía que este fuera el Irak 2.0 de Trump. Mientras que la población israelí se hace cada vez más agresiva y conservadora, ya que más del 80% de Israel apoyó los ataques a Irán. Tan así que la intención de voto hacia el Likud, el partido conservador de Netanyahu, creció después de las 2 semanas de guerra con Irán. En resumen, Netanyahu, tras perder apoyo electoral por la guerra en Gaza, usa el ataque contra Irán para reposicionarse políticamente. Irán, a su vez, responde de manera simbólica para poder salvaguardar el honor frente a su población, pero tampoco puede contestar de manera directa contra Israel ni Estados Unidos, aunque podría haberlo hecho, sobre todo contra Israel. Estados Unidos acompaña a Israel porque no tiene de otra, pero también intenta moderar para que no se convierta esto en el Irak 2.0 de Trump. Ahora, no se va a alcanzar ningún acuerdo nuclear porque Irán no va a desistir de desarrollar armas nucleares con este vecino, y tampoco Israel va a desistir del Greater Israel. Solo implica un alto al fuego, al menos por ahora. Habría que ver cómo se va desarrollando la polarización en Estados Unidos, y aunque celebrar que Israel tuvo que aguantarse las ganas de pelear, también seguir de cerca el genocidio que se sigue cometiendo en Palestina y recordar que Israel no se va a quedar con Gaza ni con Cisjordania, va a seguir porque, al igual que Estados Unidos, Israel busca hacerse más grande.